vamos a hacer la presentación de nuestra organización. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa de un webinar sobre economía circular hoy. Va a estar a cargo de la licenciada Cristina Sainz-Bjurrum, que les dio la bienvenida anteriormente. Ella es nuestra gerente de desarrollo y sostenibilidad y es nuestra experta y especialista en estos temas de economía circular, que les va a estar haciendo una presentación sobre lo que es la economía circular hoy y la presentación de lo que serían las futuras normas de la serie 59000. Seguramente ella les podrá dar un panorama más global justamente de todo esto que se está hablando a nivel mundial y que es tendencia y que desde IRAM tenemos también el interés y la necesidad de poder transmitir y comunicar esta información. Les agradecemos mucho la participación. Voy a estar atenta al chat de la reunión, así que cualquiera que necesite hacer consultas, preguntas o tenga alguna inquietud en particular, lo puede transmitir ahí a través del chat, donde seguramente hacia el final podemos responder a esas preguntas y las que tengamos alguna inquietud particular, después nos podemos contactar. Muchas gracias y ya los dejo en manos de Cristina. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Marcela. Bueno, una breve presentación del IRAM. El IRAM es la organización, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, una asociación civil, privada y sin fines de lucro, y es el primer organismo de normalización de América Latina. Como bien lo menciona su nombre, desarrollamos normas que regulan y colaboran con la sociedad y evaluamos su estricto cumplimiento. Además de esto, brindamos capacitaciones, ofrecemos acceso a documentos y somos socios estratégicos de las organizaciones. Más allá de ello, nosotros como organismo de normalización desarrollamos normas representando a nuestro país en las organizaciones internacionales ISO, Organización Internacional de Normalización, la IEC, la Comisión Internacional Electrotécnica, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y la Asociación Mercosur de Normalización. Bueno, justamente hoy vamos a presentar estas nuevas normas ya publicadas hace poco tiempo de economía circular. Y antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, a quienes nos acompañan en la difusión y en el compromiso con todos estos principios de la economía circular, que son la Unión Industrial Argentina, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Tecnológico de Economía Circular. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, aquí tienen la primera definición, digamos, consensuada, porque hay muchas definiciones de economía circular, pero esta es la que se ha consensuado en la ISO, en nuestro comité, en el TC 323, como un sistema económico que usa un enfoque sistémico para mantener el flujo circular de recursos, recuperando, reteniendo y agregando valor mientras se contribuye al desarrollo sostenible. Para hacer un poco de historia y por qué estamos trabajando en esto, podemos decir que la economía global es lineal, sí, por supuesto. Desde la revolución industrial que estamos extrayendo, produciendo, usando y tirando, ¿no? Y esta economía lineal lleva al agotamiento de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, la generación de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero, que por supuesto causan daños serios a la capacidad que nuestro planeta tiene de poder seguir proveyendo recursos para las necesidades de generaciones futuras. De hecho, algunos de los límites planetarios ya se han alcanzado y han sido excedidos, como saben, y está en boca de todos, el cambio climático y el problema que tenemos a ver un minuto que me están mencionando, eh, Cris que dice que quedó en la sincronice. primera, pero yo le estoy diciendo que puede sincronizar, yo lo veo Perfecto. bien. Sí, 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 por eso. No era un tema, estaba mirando si era un tema mío.
Bien, como les decía, el cambio climático es una preocupación muy importante para todos los países, para la mayoría de las personas que habitamos la Tierra, y este límite ya se ha excedido. También la integridad de la biosfera, hemos visto cambios en los suelos, en el agua, los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo que también se han excedido. Por eso existe esta necesidad de trabajar en una economía más circular. ¿Cómo transicionamos hacia esa economía circular? En realidad, esa transición trata de empezar a diseñar nuestros procesos para la circularidad, optimizando, renovando, colaborando e integrándonos dentro de esta cadena circular y haciendo que en esas etapas de producción y uso se realicen acciones de repensar, reducir, reparar y reusar antes de llegar al ciclo del desperdicio, para que de esta manera podamos ir hacia esta transición de la economía circular. Obviamente que esta economía circular no solamente mejora el tema de la creación de un nuevo modelo de negocios, sino que también puede dar más valor al intercambio y a distintas partes interesadas, más allá de que estemos trabajando en la gestión de esos recursos de manera más eficiente. ¿Qué hemos hecho desde ISO? ISO no está ajena a este problema, y en el 2019 creó el comité TC323 para dar respuesta a esta transición a la economía circular. Y aquí se generaron esta familia de estándares ISO 59000, que son un grupo de normas para un entendimiento común de definiciones, principios, acciones, modelos de negocios, redes de valor, mediciones y evaluaciones para actuar en pos de esa economía circular. Hoy, desde hace unos 30 días, ya tenemos publicadas las 3 primeras normas, que son la ISO 59004, que establece el vocabulario, principios y guía para la implementación de la economía circular, la 59010, que es la guía para transición a modelos de negocio y redes de valor, y la 59020, que es aquella destinada a medir y evaluar el desempeño circular. 2 normas más están terminando su estudio y serán publicadas cerca de fin de año, que tienen que ver con algunas herramientas, como son la 59040, que nos ofrece una hoja de circularidad de producto con distintos niveles de producto, y la 59014, que habla de la gestión ambiental y la economía circular en cuanto a la sustentabilidad y la trazabilidad en la recuperación de materiales secundarios. Bueno, empecemos hablando de la primera definición internacional, esto que mencioné recién, ¿no? Este sistema económico que usa un enfoque sistémico tiene que ver con que nosotros tenemos ese enfoque de triple impacto, digamos, ¿no? El sistema económico está inmerso en un sistema social que a su vez está inmerso en un sistema ambiental. En la medida que los flujos de uno a otro eh, tienen alguna incidencia, algún problema, algún exceso, esto por supuesto influye al otro, y obviamente la idea es que el flujo de ingreso de recursos vírgenes se mantenga lo más bajo posible y que el flujo circular de recursos se mantenga tan cerrado como sea posible para minimizar residuos, es decir, que haya residuos muy al final del ciclo productivo, y también reducir pérdidas y emisiones desde el sistema económico. Bien, ¿qué nos dice la 59004, más allá de que define vocabulario, que hoy no vamos a ver aquí, como en todas las normas? Se definen
las palabras y las frases clave, que son las que se definen en cada norma, pero sí vamos a hablar de los principios de la economía circular, y el primero de ellos es el pensamiento sistémico. Como decía, este sistema holístico está interconectado y tiene que ser evaluado y abordado desde las tres áreas de la sostenibilidad: la económica, la social y la ambiental. Pero por supuesto siempre con un enfoque a largo plazo, porque no podemos obviamente encarar cualquiera de estos procesos de manera inmediata, es algo gradual, pero sí pensarlo para el largo plazo. ¿Por qué? Porque otro de los principios, el segundo, es la creación de valor. Es decir, estas normas nos proponen cómo crear valor a través del mejor uso de los recursos y de una forma más eficiente de usar los recursos. Por otra parte, no solamente la creación, sino el compartir el valor. Vamos a ver a lo largo de estas normas cómo se habla del compartir y el colaborar a lo largo de la cadena de valor o red de valor que tienen las organizaciones, que es la mejor forma de integrarnos para la economía circular. La administración de recursos, el cuarto principio, como decíamos, cerrar, ralentizar y achicar el flujo de recursos administrados más eficientemente para lograr evitar pérdidas y evitar aumentar las emisiones. Luego, por último, los últimos dos tratan de la trazabilidad de recursos, es decir, de la responsabilidad de compartir la información con las partes interesadas y tener la información de cómo se están usando los recursos, y la resiliencia ecosistémica, que tiene que ver con contribuir a regenerar los ecosistemas y la biodiversidad. Más allá de los principios, esta norma propone acciones que pueden contribuir a la economía circular, que son aplicables a toda la cadena de valor de las organizaciones y pueden ser combinadas de acuerdo con los 6 principios. En este caso, tenemos una guía de gestión de recursos que ayuda a priorizar las acciones para alcanzar un mejor desempeño, que pueden ser repensar, abastecer, reducir, reparar, crear un nuevo propósito a nuestro producto, tener cascadas en el uso de los productos, hasta reciclar y recuperar energía. Y en función de estos principios que decíamos, crear valor, retener, recuperar y regenerar ecosistemas, vamos a encontrar diferentes modelos, acciones que proponen modelos de negocios, como van a ver ahí que pueden ser la logística reversa, la cascada de materiales, el reciclado, la gestión de recursos, el diseño para la circularidad, el abastecimiento circular y la adquisición sustentable, en la optimización de procesos y la simbiosis industrial, regional y urbana. Esto no es menor, y todas estas acciones luego van a ser tomadas por la otra norma que propone los modelos de negocios y redes de valor, que es la 59010. Para hacer un resumen de lo que esta norma propone, tenemos, como decíamos, términos y definiciones en la primera parte, luego los principios que recién mencionamos de economía circular, que son 6, luego la guía de implementación de la economía circular, que nos propone evaluar el contexto, definir cuál es la misión, objetivos y visión de esa economía circular para cada organización y cuál es su estrategia para desarrollarla, cómo va a implementarse esa economía circular, monitorearse y revisarse para luego concluir con un reporte de circularidad. Y nos propone, como decíamos, estas áreas de acción: crear valor, retener y recuperar valor, reconstruir el valor perdido y apoyar a la transformación circular. La norma 59010, que es la segunda norma, como les decía, es la que nos propone una transición de modelos de negocio y redes de valor. Y lo que propone es analizar el modelo de negocio de las organizaciones y sus redes a través de los principios y acciones de la economía circular,
para ver cómo podemos transicionar hacia un modelo más circular. Este esquema nos muestra que se deben establecer límites y determinar esa estrategia. ¿Cómo hacerlo? Vamos a verlo aquí, un ejemplo de lo que propone la economía circular de aquel modelo lineal que veíamos al principio, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta la parte central de esta imagen, tenemos como primera medida el ingreso de materias primas a una producción y luego la venta y su uso, y que si nosotros no hiciéramos nada, ya fuera después de su uso o desde la producción, sin recolección de residuos, esto iría al medio ambiente, a la incineración, ¿no? Entonces, la idea con todas los círculos que ustedes ven ahí, las líneas circulares azules y verdes, tienen que ver con cómo devolvemos al ciclo técnico que llamamos a la parte productiva de elementos no renovables, que es la parte azul, cómo devolvemos eh, recursos recuperados, materiales, componentes y demás, que vuelven a entrar en distintos tipos de bucles, en bucles circulares a la producción, ¿no? Y de esta manera vemos cómo pueden recuperarse recursos. Después, del lado izquierdo, vemos aquellos que tienen que ver con el ciclo biológico y de qué manera se recolectan y de qué manera vuelven, de manera de tener un recurso que entre de manera segura a la biosfera, ¿sí? Y además, cómo se puede, de alguna manera, también generar energía a través de estos procesos. Entonces, cuando nosotros vemos este modelo de economía circular, podemos pensar cuál es el modelo que tiene hoy nuestra organización y cómo podemos empezar a trabajar para empezar a ser circulares, ¿sí? Eh, la comprensión del modelo actual de creación de valor de la organización es lo más importante. Si nosotros tomamos cualquier ejemplo de una red de valor, una cadena de valor de la organización con su red de valor, podríamos preguntarnos qué valor la organización ofrece a sus clientes y otras partes interesadas, qué problemas de los clientes y otras partes interesadas la organización está resolviendo y qué necesidades de clientes y partes interesadas está abordando con su propuesta de valor y qué soluciones está creando para ver esas necesidades que tiene la cadena de valor y las partes interesadas de la organización. Ahora bien, la norma nos propone que miremos y comprendamos nuestro modelo de negocios actual y también nos dice que para poder establecer ese nuevo modelo circular tenemos que establecer los límites. No voy a entrar en profundidad, pero sí les quiero mostrar esto porque en realidad, en función de cómo es nuestra organización y cómo es nuestra cadena de valor, nosotros podemos decidir que podemos hacer una primera incorporación de nuestro modelo de negocios a la circularidad hacia adentro, donde la organización decide en qué áreas de la organización puede empezar a trabajar en la reducción, en la reutilización o en la reparación. Y ahí estaríamos en los límites A que marca esta línea naranja, y luego podríamos ver si también la organización quiere ir aguas abajo o aguas arriba y trabajar con sus clientes y con sus proveedores, e incluso aumentar esa red de valor hacia otras partes interesadas en la organización que están todavía más fuera de la organización. Lo que sí debo es poder establecer esos límites para que cuando yo defina mi modelo de negocios pueda ser analice exactamente el modelo que necesito, con el que necesito crear valor. Entonces, a partir de ahí voy a analizar las brechas y la configuración de estrategias. ¿Por qué? Porque yo voy a analizar esa propuesta de valor, voy a definir cuáles son las actividades clave dentro de esa propuesta de valor, cuáles son los recursos, los segmentos de clientes, qué relaciones tengo con los clientes, cuáles son los canales, tanto de distribución como de comunicación, el análisis de los costos, los ingresos,
quiénes son los socios claves y los facilitadores para poder transitar a un modelo más circular. Luego, lo que tengo que ver es cómo se está desempeñando ese modelo dentro de la organización, para lo cual vamos a necesitar medir esa circularidad. Y la vamos a medir en las categorías que se definen en la 59.020, que vamos a ver un poquito más adelante, pero que tiene que ver con indicadores relacionados a la entrada de recursos, la salida de recursos, las pérdidas y emisiones, la energía, el agua y los indicadores económicos y otros que la organización decida analizar. A partir de ahí es cuando la organización va a definir una estrategia para la circularidad basada en estos principios que mencionamos al principio, ¿no? Crear valor, compartirlo, hacer foco en la disponibilidad de recursos, en la trazabilidad y en la resiliencia de los ecosistemas. Para hacer todo esta tarea, este trabajo, esta estrategia que va a desarrollar la organización, obviamente va a necesitar de facilitadores. Para ello puede utilizar obviamente la tecnología. La industria 4.0 es una gran aliada de la economía circular. Hoy tenemos la impresión 3D, la Internet de las cosas, la blockchain y muchísimas más que no vamos a mencionar ahora, pero que son de gran ayuda para transicionar hacia esos modelos. Luego, la infraestructura social, cómo estamos trabajando con el modelo social que nos rodea, cuál es el soporte financiero, si hay financiamiento sustentable y subsidios, de qué sectores provienen, las iniciativas que tienen los estados, los gobiernos, ya sean a nivel local, provincial, municipal o internacional incluso. Entonces, todos esos los vamos a tomar como facilitadores para transicionar a ese modelo, a ese nuevo modelo de valor. Y ahí nosotros tenemos algunos, si miramos este análisis circular nuevamente desde la compra de materias primas, la manufactura, la logística, la venta, el uso, la eliminación y la logística reversa o inversa, nosotros podemos ver que ahí pueden aparecer algunos nuevos modelos de negocios. El primero, que se entiende como uno de los más importantes, si nosotros empezamos a tomar la cadena de proveedores, ¿no? O de materias primas, hablamos de los suministros circulares. Empezar a usar energías renovables como primera cuestión, y luego materias y materiales reciclables o cada vez o con más incorporación de productos reciclados en lugar de recursos perecederos. Este modelo de negocio le llamamos suministros circulares, ¿no? Que además esto utiliza en algún ciclo los residuos que vienen de aprovechamiento de otro ciclo o de otro proceso como un nuevo recurso que puede entrar dentro del proceso de productivo de la organización. El otro modelo de negocios habla de la recuperación de recursos, es decir, la obtención de recursos útiles a partir de residuos o productos de desecho que se traducen en nuevos negocios, ¿sí? La reventa de productos, la reparación para vender o actualización de los productos. La prolongación de la vida útil del producto tiene que ver con la ampliación del ciclo de vida de productos y componentes a través de la reparación, la actualización y la reventa, pero también desde el diseño. ¿Sí? En el diseño de productos, y ahí nosotros trabajamos con la norma 14.046, que justamente a través del análisis del ciclo de vida de producto puede repensar el producto de manera de extender ese ciclo de vida un poco más para evitar el desecho, ¿no es cierto? O el límite de esa vida útil. El cuarto de los modelos de negocios que se proponen con la economía circular es el uso compartido de plataformas, que tiene que ver con el aumento del nivel de compartir productos en cuanto a lo que tiene que ver con el empleo del producto o el acceso o la propiedad del mismo. O el producto como servicio, es decir, acceder a productos cuya propiedad se conserva
para internalizar los beneficios generados, perdón, con la productividad de recursos circulares. Esto se ha visto mucho con algunas empresas que tienen que ver, hay muchas, ¿no? Pero quizás la primera de estas fue Synergy, que es una proveedora de servicios de instalación de productos eléctricos, lámparas y artefactos, que además de vender estos productos, propone alquilar sus servicios. Entonces, de esa manera, las organizaciones que no se dedican a esto pueden hacer uso de ese servicio con un formato de leasing, por ejemplo, y es mucho más eficiente tanto para las organizaciones como para quien genera el servicio en sí. Bien, otro de los modelos de negocios que nos propone esta norma es a través de alianzas. Cuando les dije el círculo más grande, es ver cómo podemos hacer simbiosis con otras organizaciones que pueden ser parte de la cadena. Entonces, si nosotros partimos, por ejemplo, de una empresa que va a ser azúcar refinada, que parte de la empresa azucarera, donde tiene este proceso que lo llamamos sencillo, ¿no? De molienda y refinería para llegar al azúcar refinada, y lo estamos haciendo en un análisis bastante simple, comprendiendo el ampliar esa red de valor de la organización, podemos llegar a una simbiosis industrial donde se generen nuevos negocios, como pueden ser la planta generadora de energía, una refinería, biogás, biocombustibles y hasta cemento para la industria de la construcción. Esto solo para hacer una muestra de qué cosas podemos hacer con la economía circular y con los modelos de negocios que nos propone esta norma. Por último, vamos a hablar de la 59.020. Esta norma es aplicable a todos los niveles de un sistema económico, desde las regiones, las interorganizaciones u organizaciones a nivel producto. Es decir, que nos sirve para medir la circularidad incluso de un gobierno, por ejemplo. Pero empecemos por las empresas, empecemos por cómo podemos colaborar desde las organizaciones, desde las unidades más pequeñas, ¿no? La idea de esta norma es monitorear los objetivos y las acciones que se proponen las empresas que van a transicionar hacia la circularidad para reducir, reparar, remanufacturar y reciclar, medir el flujo de recursos, tanto de ingresos como de salidas, y pérdidas y liberaciones, y evaluar los impactos que sobre la sostenibilidad tienen, es decir, cómo estos modelos de negocio impactan sobre lo social, lo ambiental y lo económico, y también cómo agregan valor, porque el impacto puede ser muy positivo para estos ambientes o estos contextos. Entonces, dentro de esta norma se definieron como requisitos obligatorios los indicadores de circularidad centrales, dentro de 5 criterios que tienen que ver, no, son 6, ahí falta uno: flujos de ingreso, flujos de salida, energía, agua, económicos y los residuos que se generan, ¿sí? También esta norma nos propone, esta norma tiene J y JK, creo, anexos, en donde nosotros nos podemos servir de muchísima información, porque hay ejemplos de indicadores adicionales. Vamos a ver cómo también lo asociamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Estas normas de economía circular obviamente propenden a la sostenibilidad y a ayudar a trabajar en los ODS. Entonces, el marco que define la 59.020 para evaluar la circularidad tiene que ver con definir el contexto, es decir, poner el sistema en foco dentro de los sistemas económico, social y ambiental, evaluar cuáles son los objetivos y acciones circulares y los métodos complementarios que va a utilizar la organización,
ver cuáles son las necesidades y el input que tenemos del público objetivo, usuarios y otras partes interesadas, y en función de ese establecimiento de límites, medir la circularidad adquiriendo datos de esos modelos, evaluarla con diferentes tipos de informes para obtener resultados y poder definir cuál fue el desempeño de la circularidad. Para verlo de una manera más taxonómica, digamos, esta tomada textual de la norma 59.020, aquí vemos que la medición desde el enfoque sistémico tiene en cuenta los objetivos a la izquierda, ¿no? Los objetivos circulares y acciones de la organización, las que dijimos, mencionamos, que están mencionadas en la 59.004, reducir, reutilizar, reparar, mantener, etcétera, etcétera. Los objetivos circulares en general, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo reducir el consumo de materiales vírgenes, cómo aumentar el reuso de productos en un determinado porcentaje, cómo aumentar el reciclado de plásticos en un determinado porcentaje, que son objetivos de la circularidad per se, más allá del modelo de negocio que la organización defina, y también aspectos circulares, como por ejemplo la durabilidad de los productos, la reparabilidad, la reciclabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, con esta información es que la organización va a medir los flujos de recursos. ¿Cómo hace esto? Con estas categorías que les mencioné, de entradas, salidas, energía, agua y económicos, las categorías de indicadores, los indicadores en sí mismos, que por ejemplo ahí tienen alguno, porcentaje de contenido reciclado en un flujo de entrada o porcentaje actual de material reciclado proveniente de una salida. Todos estos indicadores o una guía bastante extensa están definidos hasta con sus fórmulas en esta norma, ¿no? Las fórmulas y cálculos agregados, ahí les menciono los anexos del A y B que son las normativas e informativas, y después hay algunos adicionales que figuran en el anexo G. Una vez que hemos hecho esa medición, nosotros vamos a también poder evaluar cuál es el impacto que puede tener sobre la cadena de valor, el impacto social en salud, seguridad en el trabajo, en los ciudadanos, cuál es el impacto ambiental y en la cadena de valor, por ejemplo, cuál es la huella de carbono que se midió, cómo es el uso de la energía, la calidad del agua, cómo trabaja por el cambio climático, la contaminación y la biodiversidad, y cuál es el impacto económico, por ejemplo, si crea o pierde puestos de trabajo, cuáles son los precios de mercado, qué cuestiones relacionadas con los reglamentos, leyes, regulaciones, sistemas fiscales, costeo, etcétera, etcétera. Todos estos métodos e indicadores complementarios incluso pueden ser de otras normas internacionales para poder hacer esas evaluaciones. Y por supuesto, esto tiene un feedback de ida y vuelta con las normas 59.004 y 59.010, perdón, que nos definen las acciones y los objetivos circulares basadas en los principios circulares. Si vemos acá más en detalle, para que vean los 5 ítems estos sobre los que va a trabajar los indicadores propiamente dicho de la circularidad, aquí hay un ejemplo que cuando analizamos las entradas de recursos debemos definir por cada entrada qué cantidad de flujo entra, qué porcentaje de contenido es reutilizado, qué porcentaje es reciclado, qué porcentaje es renovable, qué entrada de material virgen hay. Esa es, por ejemplo, la desagregación de indicadores en entradas. No voy a leer todos, pero por ejemplo, en residuos, qué fracción de esos residuos se va a utilizar, o sea, qué tasa de reutilización hay, qué fracción se deposita en vertederos, qué emisiones al aire y al agua tiene esa organización. En cuanto a la energía, qué insumo total de energía se produce a partir de fuentes renovables,
cuánta energía consume cada unidad de producto que esa organización fabrica o el servicio que presta, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esto y de estas otras normas que son documentos adicionales para la transición hacia la circularidad, es que podemos trabajar en el diseño circular. Como les dije, 59.040 y 59.014 van a estar prontas, digamos, antes de fin de año. La 40 provee una hoja básica de circularidad de producto y mejora la eficiencia porque, ¿por qué? Porque comparte información sobre la circularidad en sectores y cadenas de producto, y también alienta a mejorar el desempeño circular de cada producto. En cuanto a la 59.014, como decía, es una guía para facilitar la sustentabilidad y trazabilidad de las actividades para recuperar materiales secundarios. Esta especifica requisitos que tienen que ver con individuos involucrados en actividades de subsistencia, lo cual no es menor para el campo social. Y luego hay dos normas más que son reportes técnicos, por eso se llaman ISO-TR, en los que se trabajan enfoques basados en el desempeño y algunos modelos de negocios que ya han sido implementados y se revisan para tener información que nos sirva como modelo a seguir, quizás. Bueno, por último voy a decirles cómo serían los pasos para evaluar el desempeño circular de una organización o el desempeño de circularidad. Si lo tomamos esto como un modelo sistémico, digamos, nosotros, en función de esas entradas que son límites, objetivos, alcance, indicadores de circularidad, revisión de datos, más métodos complementarios, los requisitos y necesidades de los usuarios y el formato que le vamos a dar los datos como input. Ahí es donde vamos a revisar los resultados de la medición. O sea, vamos a hacer toda esa medición y vamos a revisarlo. Esto va a incluir cálculos y resultados agregados. ¿Para qué? Para evaluar el valor y el impacto que tiene esto en lo social, en lo ambiental y en lo económico. También se va a hacer en función de esto la consulta con las partes interesadas y el público objetivo sobre ese resultado, ¿no? Para luego documentar e informar el resultado de esa evaluación de desempeño de la circularidad a través de un reporte de la circularidad. Siempre basada en los principios de la 59.004, los métodos complementarios, la ayuda que nos puede dar la 59.014 y la 59.040, especialmente para el tema de productos. Por último, la relación que las normas de economía circular tienen y la interdependencia, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible no es menor porque está directamente relacionada y sus principios son los pilares que toma para avanzar en la Agenda 2030, ¿no? Obviamente tenemos mayor relación con los ODS 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 y 17, pero transversalmente tomamos a todos los objetivos de desarrollo sostenible y, como ven ahí, los relacionados con la biosfera, los relacionados con la sociedad y los relacionados con la economía. En el anexo D de la norma 59.020, ustedes van a encontrar la economía circular y los ODS propiamente dichos, donde hay recuadros de los impactos directos e indirectos con los ODS, sus metas y los KPI relevantes de la 59.020. Y les puede servir como también una guía para ver de qué manera la organización está contribuyendo mínimamente a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Ahora me gustaría saber si tienen preguntas, si hay dudas. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Obviamente después de esto van a venir algunos talleres, seguramente capacitación, pero bueno, recién iniciamos con estas nuevas normas y ahí escuchamos
las preguntas que tienen para hacernos. Marce. Bueno, bueno, Cristina, muchas gracias. Muy clara la presentación. No obstante, hay algunas consultas. Les pido a todos que tengan consultas que lo pueden hacer a través del chat o a través de la aplicación PIR, preguntas y respuestas, o question and answer si lo tienen en inglés. Empezamos por la primera, si quiere, si para medir y evaluar los impactos ambientales de la circularidad se pueden determinar mediante metodología de análisis de ciclo de vida. Sí, por Ese es, supuesto. Esa, sí, como mencioné, es una, es uno de los primeros pasos. O sea, en la medida que yo conozco el ciclo de vida, puedo ir identificando los impactos que mi producto puede tener sobre lo ambiental y lo social y evitarlo, hasta evitarlo con un buen diseño, ¿no? Todo depende, pero si no, podemos tratar de minimizar esos impactos. Por eso el análisis del ciclo de vida es tan importante. bien, gracias. Otra consulta es si son normas certificables como la ISO 14000 o la 50001. No, justamente les quiero aclarar esto. Estas normas se establecieron como un primer abordaje, como guías para que las organizaciones puedan implementar e ir hacia un modelo de economía circular. Eh, en realidad, lo que sí podemos hacer son otras evaluaciones de la conformidad, como una evaluación o verificación del modelo de negocios, diagnóstico del modelo actual y una evaluación del modelo de negocios, evaluación de cumplimiento, que se pueden realizar, y también un reporte de circularidad en cuanto a que las organizaciones incluso pueden medir cuán circulares son hoy en función de de algunas actividades que ya puedan estar haciendo, incluso con la implementación de normas. A ver, hay organizaciones que tienen implementadas, por ejemplo, la ISO 9001, 14001 o 50001, que ya desde las acciones que toman con esas normas están haciendo uso eficiente, mejor uso de sus recursos, quizás están trabajando en una mejora de la energía, en reducciones, con lo cual es muy probable que de alguna manera estén en un camino circular. Con lo cual eso les ayuda mucho porque estas son normas que obviamente propenden a la circularidad, ¿no? Gracias, Cristina. Por otro lado, nos consultan si se pueden consultar estas normas en español. Les voy a comentar al respecto, porque formo parte del comité de traducción del comité TC 323. La única que ha sido traducida hasta ahora es la 59004, que prontamente va a estar disponible. Creo que para octubre, para no decirles fin de septiembre, pero en octubre quizás ya tengamos las tres traducidas al español. Pero no por el momento. Por el momento, si a ustedes les interesa, las normas a las que pueden acceder están en inglés y las pueden adquirir a través de nuestro centro de documentación. Bien, acá otra persona consulta, como ratificando un poco la última parte tuya, ¿cuáles serían plazos de implementación? En realidad no lo hay, es decir, eso es una decisión que tiene que tomar la organización. O sea, primero y principal, porque esto obviamente que va a partir del análisis estratégico que la organización tenga en cuanto a su cadena de valor y qué quiere hacer para trabajar en circularidad, ¿no? Y en función de esto, bueno, una vez que se proponga, va a tener un plan, va a tener que analizarlo, evaluarlo desde nuestra parte, cuando nos soliciten una evaluación, lo que vamos a analizar es lo que la organización ya hizo, ¿no es cierto? Por lo cual no hay un plazo para esto. Sí les puedo decir que el Comité 323 probablemente va a estar trabajando a partir del año que viene en una norma para sistemas de gestión de la circularidad, pero bueno, para eso falta, con lo cual con esto vamos a empezar el trabajo que tiene mucho por delante. Quedando claro entonces que se puede hacer una evaluación de cumplimiento respecto a Exactamente. estas normas como esquema de certificación. Después hay una consulta, no sé si tendremos ese dato, pero en Argentina, ¿qué porcentaje de modelos de negocio tendientes a la circularidad existen?
A ver, la verdad que si te digo la medición de Argentina sola, no hay, o sea, hay. La verdad que hay muchas empresas trabajando en esto, hay empresas trabajando en cumplir con objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual estos están muy ligados a la economía circular, no están ajenos. Sí les puedo decir que solo el 7,2% de la población mundial o de los negocios mundiales son circulares. Eh, Allá por el 2020 tuvimos un 8,9, pero bueno, las razones que son debidos a lo poco que se trabajó durante todo ese año, todo el impacto del COVID, que hizo que se regeneraran muchos ecosistemas, ¿no? Pero la realidad es que por más que estamos trabajando, solo el 7,2% en el último informe 2023 de Circularity Gap Report da el 7,2%, con lo cual tenemos que ponernos a trabajar urgente. Otra consulta es si dentro de estas normas hay un cálculo o una forma de calcular, por ejemplo, la huella de carbono. No. Existe la norma para calcular la huella de carbono, que son las 14.000, la 14.064 y la 14.067, que son las normas con las que debe hacerse eso. También la 14.068, que es la que ahora propone no solamente medir, sino ver cómo vamos a trabajar para reducir y para llegar al cero neto, ¿sí? Está. En la medición de circularidad, ¿todas las métricas son obligatorias o pueden ser alguna de ellas? Las O por métricas, pasos. las métricas son obligatorias, las que tienen que ver con, como les dije, entrada de recursos, salida de recursos, agua, energía y residuos. O sea, esas son obligatorias. O sea, sin eso no podríamos decir que estamos haciendo un reporte de circularidad. Bien. Y, dice, y luego dicen cómo se comparan con otras empresas si es que pueden ser métricas graduales. A ver, Es la misma pregunta, si en la medición de sí, circularidad todas las métricas son obligatorias o pueden ser algunas de ellas, o por sí, pasos, por ejemplo, primero emisiones de GEI, luego agregando otras, y cómo sí, se claro, comparan con sí, otras claro. empresas si se pueden ser métricas graduales. En realidad, como te decía, o como les decía, esto son prácticas que quizás son graduales, porque la organización no va a quizás no puede empezar por todo. Algunas empresas han empezado siendo circulares, las más nuevitas, y son circulares, pero hay empresas que van trabajando hacia esto. También depende del tipo de producto que produzca, ¿no? Porque eso también es importante, con qué materiales trabaja y demás. Ahora, para medir, o sea, indicadores sectoriales hoy todavía no hay. Si tuviéramos que decir, bueno, a nivel, no sé, sector cueros, por decir algo, ya hay un indicador de la medición de huella o del el impacto sobre el agua o cómo reducimos los desechos, no existe aún. Es probable que se esté trabajando en esto, pero o yo no tengo la información. Bien. Respecto al proceso de validación y normalización de información en la parte de medición, preguntan qué estándar o procedimiento se debería seguir. Bueno, como bien dice la anteúltima de mis filminas, aquí, a ver, no era la anteúltima, es esta, ¿no? Donde dice métodos complementarios. En realidad, nosotros podemos utilizar métodos complementarios y quizás algunos de ellos con normas que ya existen. Es decir, si nosotros hemos hecho la medición con normas que nos sirven, porque las normas son herramientas para que podamos llegar a la circularidad. Así que si nosotros tenemos medición a través de reducción del uso de la energía, por ejemplo, a través de implementar la 50.001, esta es la herramienta que debo utilizar. Si quiero hacer un análisis de ciclo de vida, lo voy a hacer con la 14.046 o si voy a medir la huella con la 14.064, 67 o las que sean, ¿no? Bien. No, Eh, acá vi una pregunta que dice, al menos por el 2024 no es certificable. No, las normas estas no son certificables. Lo que sí es
posible es evaluar el modelo y sí es obligatorio que para poder hacer un reporte de circularidad tengan que haber medido en función de estos criterios que se piden, ¿no? Estos indicadores circulares. Es decir, no es que el indicador tiene que ser como lo digo yo, es decir, tiene que ser para medir eso. ¿Cómo es el consumo de agua? ¿En función de qué lo hago? ¿Cómo es el consumo de mi materia prima? ¿En función de qué? Exactamente, o sea que se puede hacer evaluación de cumplimiento como tal, que es lo que Cristina explicó, y eso es desde ya, ¿sí? No hace falta esperar la norma del sistema de gestión, eso es lo que No, por seguramente, supuesto, porque eso va a aparte, ser un gran avance luego eh, que tenga la norma del sistema de gestión. y que como todo estudio de norma tiene un plazo que no es menos de 2 años, 3 años, y bueno, trabajamos para ir mejorando cada vez más, ¿no? Eh, Acá pregunta si el reporte lo hace la empresa o el IRAM. En realidad, lo que nosotros podemos hacer es evaluar la circularidad a través del reporte, ¿sí? Es decir, lo que podemos establecer es un modelo o un protocolo de reporte para que ustedes puedan evaluar su circularidad, cada empresa. Digo esto Después, porque me aparecían las preguntas acá arriba. sí, sí. Después, Perdón. particularmente en economía circular, datos o ejemplos del sector de servicios, no sé si Cris tenés alguno en especial, pero es lo que decíamos que no hay mucha información eh, En sobre modelos realidad, circulares. en modelos circulares de servicios tienen que ver, como les decía, el tema de plataformas compartidas, el uso compartido de servicios. Bueno, lo está usando mucho algunas compañías, no quiero dar nombres porque hay varias, de uso de vehículos compartidos. Hasta hoy se está trabajando en servicios de uso de ropa compartida, ¿no? Y así, y bueno, y de plataformas. En el tema de tecnología, todo lo que está online en la web, hay muchísimo y esos servicios son totalmente circulares. Bien, otra pregunta es si la circularidad se puede implementar desde el proceso global de la organización o es mejor producto a producto. Si yo tuviera que decirte desde el proceso de la organización, porque la organización no es un producto, la organización es lo que la organización hace y cómo impacta social y ambientalmente con todos sus productos. Lo que sí puede hacer quizás parcial cuando tengan las 59.040 es ver cuán circular, o sea, esa hoja de circularidad de producto para un producto, si hace varios, y empezar por uno, ¿no? Pero en realidad es un trabajo bueno, cada organización va a decidir cómo hacerlo, ¿no? Bien, ahí hacen una reflexión también de que es claro el beneficio para el medio ambiente sobre justamente sobre lo circular versus lo no circular, pero dice cómo va a redundar en algún tipo de beneficio económico tener un producto o un proceso circular versus a uno no circular. Es como el beneficio. En eh, realidad, la verdad es que cuando las organizaciones ven la posibilidad de un negocio circular, incluso esto hasta es beneficioso en la generación de puestos de trabajo, es decir, en la medida que una organización que fabrica un producto y que de sus partes puede sacar otro producto, de sus residuos puede recuperar recursos, está generando nuevos modelos de negocios que son sinérgicos con su propia cadena de valor. Y obviamente que es importantísimo. ¿Y qué pasa? El que no es circular, digamos que no hoy, pero más adelante, si uno puede decidir, hoy cada vez tenemos consumidores más involucrados y preocupados por todo lo que está pasando con la biodiversidad, ¿no? Entonces, cada vez esos consumidores exigen más a quienes compran y van a estar mirando qué hacen las organizaciones para medir, evaluar y reducir su impacto social y ambiental.
Bien, bueno, muchas gracias, Cristina. Por último, para consultar es que si les vamos a compartir algún tipo de información a los que han participado, esa es como una pregunta repetida, eh, y dejar aquel que tiene interés o seguir consultando, que lo pueda hacer a los mails que allí figuran justamente dentro de la presentación de Cristina, sostenibilidad@iram.org.ar. Ahí pueden tener todas las dudas que son más particulares o específicas, indicadores o métricas que algunas preguntas están haciendo. Bueno, muchas gracias Marcela por No, por favor. poner el oído y leer las preguntas. Sí, les vamos a mandar un resumen. Luego también la presentación va a estar disponible en la web. Así que bueno, y seguimos en contacto. Cualquier necesidad, vamos a estar contestando desde ese correo que menciona Marcela, sostenibilidad@iram.org.ar. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Buenas tardes a todos.